tal, amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este jueves 14 de julio del 2011 a la primera edición de su noticiero Ciudad 2.0. El día de hoy le tendremos información. Ayer se le tomó la protesta a la nueva fiscal general del Estado, a Sonia Yadira de la Garza Fragoso. El gobernador del Estado le exhortó a que haga mejoras a la Procuraduría de Justicia. Por otra parte, ella comenta que no tiene miedo ni le temblará la mano al momento de la impartición de justicia. Por otra parte, tenemos impresiones de diputados Sergio Duarte y Antonio Ochoa con respecto a la nueva fiscal general. Por otra parte, también déjeme decirle que Gerardo Rojas Favela, quien es el presidente de la Barra de Abogados, pues bueno, espera que se continúen las investigaciones que están pendientes para esclarecer la cuestión de los abogados desaparecidos. Por otra parte, el diputado priista Sergio Uribe también expresa su opinión con respecto al posible desvío de los 30 millones de pesos allá en el municipio de Gómez Palacio. Por su parte, el diputado de Nueva Alianza, Dagoberto Limones, menciona que no es necesario hacer ningún aspaviento si existe algún tipo de asunto que resolver en los temas del desvío de recursos en Gómez Palacio. También déjeme comentarle que turistas de Durango exportaban droga a Estados Unidos. También el nuevo dirigente estatal de Acción Nacional, Víctor Hugo Castañeda, dice que habrá una auditoría política en Acción Nacional. Esta y más información se la presentaremos después de este corte. Directivos de la empresa Leoni Wire & Systems presentaron al gobernador Jorge Herrera Caldera su proyecto de crecimiento y ampliación de manufactura de nuevos tipos de arneses, para lo cual habrá de ampliar su planta laboral con la generación de 500 empleos en el mediano plazo. Ralph Sobiegala, vicepresidente senior de operaciones de Leoni, aseveró que en la actualidad la empresa genera casi 1,000 empleos directos y proyecta la ampliación paulatina de su planta de arneses. Para ello, obviamente, sí vamos a necesitar expandir la planta, porque no podríamos hacerla en lo que tenemos, y casi tendríamos que hacer una nave nueva de aproximadamente 13,000 metros cuadrados más. Finalmente, el gobernador destacó ante los empresarios la importancia de la construcción del centro logístico e industrial y subrayó que Durango cuenta con un gran capital humano, con un alto nivel académico y competencia laboral. Pero estoy cierto que con este número tan elevado de persona disponible para contratarse, no debe haber ningún problema para poder cubrir su demanda en este plan de expansión. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango. Directivos de la empresa Leoni Wire & Systems presentaron al gobernador Jorge Herrera Caldera su proyecto de crecimiento y ampliación de manufactura de nuevos tipos de arneses, para lo cual habrá de ampliar su planta laboral con la generación de 500 empleos en el mediano plazo. Ralph Sobiegala, vicepresidente senior de operaciones de Leoni, aseveró que en la actualidad la empresa genera casi 1,000 empleos directos y proyecta la ampliación paulatina de su planta de arneses. Para ello, obviamente, sí vamos a necesitar expandir la planta, porque no podríamos hacerla en lo que tenemos, y casi tendríamos que hacer una nave nueva de aproximadamente 13,000 metros cuadrados más. Finalmente, el gobernador destacó ante los empresarios la importancia de la construcción del centro logístico e industrial y subrayó que Durango cuenta con un gran capital humano, con un alto nivel académico y competencia laboral. Pero estoy cierto que con este número tan elevado de persona disponible para contratarse, no debe haber ningún problema para poder cubrir su demanda en este plan de expansión. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.
Estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Vamos a entrar a la información de las portadas nacionales, las portadas que aparecen en los principales, en internet, perdón, las portadas que aparecen en internet de los principales medios nacionales. En este caso vemos la portada del Excelsior, en donde su nota principal, van 14 curas asesinados en el sexenio. El Distrito Federal continúa siendo la zona más peligrosa para el clero. El número de homicidios contra religiosos supera el de los 3 gobiernos anteriores. Podemos ver por ahí una gráfica en donde en el sexenio de Salinas de Gortari se registró, se pudiera decir, 1, y con Felipe Calderón van 14. Se multiplicó 14 veces en 4 sexenios. Dice violencia en ascenso para la agencia Fides. México es el tercer país más peligroso para el clero después de China e Irak. La siguiente es la relación de religiosos católicos asesinados en los últimos 4 sexenios. Salinas de Gortari 1, Ernesto Zedillo 3, Vicente Fox 4 y Felipe Calderón 14. ¿Cómo se ha incrementado la intolerancia hacia este sector de la población o la ciudadanía, cuando antes los que demandaban tolerancia y aceptación de parte de la iglesia, ahora se han volteado los papeles y la intolerancia es contra los grupos religiosos, en este caso principalmente contra el clero, ¿no? 12 sacerdotes y 2 seminaristas es lo que se ha reportado de acuerdo a la agencia Fides de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos del Vaticano y de la organización civil mexicana Centro Católico Multimedial. Claro que también tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico que se ha desarrollado en los últimos 4 años y con las olas de violencia también. Sí, apenas rebasamos el medio año y ya son 14 ejecutados o asesinados. No sabemos si estén relacionados a algún crimen organizado, pero es exagerado la forma en que de repente la sociedad se vuelca hacia un sector en particular, ¿no? Vemos más información. Aterrizaje a todo corazón en pleno cruce de Cuauhtémoc y Eje 3 Sur, y ante el azoro de automovilistas descendió un helicóptero que llevaba en una hielera un corazón que esperaban con urgencias. Ahí podemos ver la fotografía en donde prácticamente pues por una buena causa paran el tráfico en la Ciudad de México para poder llegar a tiempo, ya que esto historia, ¿no? Sí no puede esperar. Latidos por latidos a las 13:10 horas tras extraer el corazón de un donante anónimo. 5 médicos salen del hospital de la zona militar número 1 en Tacamachalco y se dirige en helicóptero de la Cruz Roja en Polanco. Ahí vemos, tarda 10 minutos. Y bueno, pues esto es algo que no se había visto. Por otra parte, rumbo al 2012, el PRI abre la puerta a Elbester Gordillo. Humberto Moreira, líder nacional del PRI, manifestó su disposición a construir una alianza con la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores, Elbester Gordillo, con miras a las elecciones del 2012. Ahora sí todos la quieren. Elbester. Y bueno, en más información, Calderón impulsa policías de élite. En su último año de gobierno buscará crear fuerzas especiales en los 32 estados y en Michoacán hay 44 desaparecidos. La suma de la Procuraduría Estatal no incluye a los 20 emboscados en Acapulco en el 2010. Por otra parte, generales exigen certeza un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispusiera que los militares que violaran derechos humanos deben ser juzgados en tribunales civiles generales del Ejército. Pidieron a senadores acelerar la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. Y que traemos mirada ibérica, el expresidente del gobierno español, Felipe González, habló sobre el problema del narcotráfico en México
en un foro en Madrid en el que coincidió con el ex canciller Jorge Castañeda y el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Puros ex se juntaron para hablar del narcotráfico. En su cintillo de abajo viene por ahí una nota: Bernanke al rescate. El presidente de la Fed anunció un nuevo paquete de estímulos para Estados Unidos. Esperemos que realmente sí venga a solucionarles, o al menos que sea un mejor alito para el gran problema financiero que se vive en Estados Unidos y que nos afecta a nosotros. Y en todo el mundo, ¿eh? Sí. Ojalá que empezando con Estados Unidos, que es la potencia mundial, o era la potencia mundial, porque ya no lo es. Ya no lo es. Al menos todavía le queda historia en cuanto a eso, ¿no? A Estados Unidos vive de su pasado, porque su presente realmente es critiquísimo. Ya no hay guerras las guerras ya no le son tan, ¿cómo se puede decir? Económicamente buenas para Estados Unidos. Ya no son tan saludables como antes, ¿no? Que cada 10 años hacía, exacto, o buscaba una guerra que perseguir y poder sacar su armamento, y así todo el dinero invertido poderlo recuperar. Lo mismo, porque el mundo también ya tiene los ojos en él, ¿no? También pues sí hubo guerra este año, sí hubo realmente una guerra contra el Talibán, pero pues no le salieron las cosas como planeaban ellos. Al contrario, quedaron endeudados con $10 billones más. Así es. Y bueno, tenemos la portada del periódico El Universal, en donde ve Felipe González regreso del PRI, vaticina alternancia para el 2012. Dice: falta inteligencia en lucha al narco, afirma el expresidente español. Allá en Madrid el expresidente español Felipe González previó una alternancia en el poder en México en los comicios presidenciales del 2012, en los cuales el PRI sería el ganador. Sin embargo, dijo que el principal adversario de ese partido es el mismo PRI. El exmandatario aprovechó una ponencia en la Universidad Complutense de Madrid para tocar diversos temas relacionados a México. González criticó a la izquierda por haber desaprovechado la oportunidad de ofrecer una plataforma moderna y progresista para el siglo XXI. Bueno, pues un expresidente que ha pasado, yo creo, mucho tiempo en México, ha pasado desapercibido sus visitas muchas veces, pero que se atreve a hablar de muchos de los problemas que tenemos en México, pues se atreve a hablar abiertamente en España, ¿no? También por ahí ya rebasó Felipe Calderón el gasto de Fox en propaganda. En los 5 años de gobierno, la administración de Felipe Calderón ha erogado en publicidad y comunicación social 70% más que lo gastado por Vicente Fox en un igual periodo. De 2001 a 2005, el anterior gobierno destinó a difusión 12.991 millones de pesos, muy por debajo de los 21.983 millones que las dependencias federales han asignado al rubro de 2007 a 2011. Ya es casi el doble, 9.000 millones más de pesos en 4 años que lo que gastó Vicente Fox en 6 años. Para este año tiene un presupuesto de 5.487 millones en difusión en medios de comunicación. Sí, hemos visto que muchos anuncios pagados y algunos bien realizados, parecidos, sobre todo los